Continuamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Comunes y corrientes. ¿Y de qué trataba? Trataba de poder ver, analizar acerca de personajes de las Escrituras, de cómo lograron alcanzar cosas que nosotros diríamos, wow, qué hazaña, qué maravilloso. Pero poder ver en las Escrituras que eran hombres o mujeres así como nosotros, que tenían debilidades, que tenían situaciones complicadas, pero que aún en medio de eso confiaron en Dios. Mientras nosotros buscamos Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Quisiera que puedan estar ahí en las Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada en la prédica que compartió el pastor Washington? A ver, ¿quiénes estuvieron? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Listo. La prédica de la semana pasada se llamó El fracaso del rey. Y hablamos de un personaje llamado Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía el reinado de Israel. Él era el rey. Él se encontraba ahí. Pero tenía que hacer cosas específicas que Dios le había enviado a hacer. Pero Saúl tomó decisiones que llevaron a desobedecer a Dios y tuvo sus consecuencias. No sé si se acuerdan ese detalle. Si no, les animo a que puedan ir a YouTube y puedan encontrar la prédica. Incluso en el grupo de la iglesia ahí está. Entonces, Saúl desobedeció a Dios y fue desechado del reinado. Y en el versículo que ustedes tienen allí, 1 Samuel 13:14, miren lo que le dice Samuel a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces Samuel, que era el sacerdote, ¿se acuerdan de Samuel? Que hablamos ya de Samuel domingos atrás. Que Samuel fue el que ungió a Saúl para que sea rey, y Saúl fue rey, pero Saúl desobedeció y ahora a Samuel le toca decirle lo que Dios había dicho. ¿Sabes qué? Por desobediente, Dios ya ha buscado tu reemplazo. Ya tú no vas a continuar en el reinado, lo va a hacer otra persona. Él se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y ese es el título de la prédica de esta mañana, conforme a su corazón. ¿Qué significa eso? ¿De quién estamos hablando? Bueno, para los que ya han escuchado la historia, han escuchado prédicas, han leído en las escrituras, saben que ya a quién nos referimos, ¿verdad? A ver, ¿a quién nos referimos? A David, el famoso rey David. Es muy sonado, muy conocido dentro del pueblo judío y alrededor del mundo, del rey David. Pero no vamos a hablar de David como rey ahorita. Eso va a ser a lo largo del mensaje. Vamos a comenzar primero de dónde salió David. ¿Quién es David? ¿Ok? Amén. Entonces vamos a comenzar con este mensaje llamado conforme a su corazón. Y quiero con el primer punto de este mensaje decirles que le puse el menos esperado. No sé qué se le viene a la mente con el menos esperado, pero usted ha visto películas, no sé si ha visto series, o a usted mismo le ha pasado o le está pasando en su trabajo con otro o con usted mismo. ¿Qué cosa? De que muchas veces se espera mucho de algunas personas. Y uno diría, pero se ve que esa persona es capaz de hacer esto, es capaz de hacer lo otro. Pero del que menos te lo esperas, porque quizás sus capacidades físicas o intelectuales, según tu criterio, tú dices, no, me parece que no, él no va a dar como para eso. Pero de repente, por eso le digo, no sé si han visto en película, esa persona que nadie lo tomaba en cuenta, que lo hacían a un lado, que un poco más y lo hacían ahí con el pie, termina siendo el que rescata todo, el que ayuda en la película, el que termina siendo el más valiente. No sé si han visto o les ha pasado a ustedes en alguna situación. Pero es interesante ver que eso sí pasa en la vida real. A mí me ha pasado. Y les podría poner muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero les diría como que hay personas que me han dicho, no, yo no creo que tú puedas hacer algo como eso. Yo le digo, bueno, está bien. Pero cuando menos se lo esperan, Dios me permite hacer cosas como las que no se esperaban que haga. Y yo me quedo asombrado porque digo, Dios lo hizo, no yo. No en mis capacidades, sino que Dios lo hizo. Y cuando hablo del menos esperado es porque ocurrió algo con un joven llamado David. Y es que prácticamente él era el menos esperado. Y vamos a desarrollar un poco esta historia. Samuel se encontraba muy triste
porque Saúl había sido desechado del reino. Y si ustedes ven en 1 Samuel 16:3, fíjense lo que dice. El Señor le dice a Samuel, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel tenía una tarea. Ya Samuel comunicó a Saúl que él estaba desechado, pero ahora él tenía que ungir a un nuevo rey, a ese hombre conforme a su corazón. Y ahora, en medio de esa situación, Samuel estaba triste. Si ustedes leen versículos anteriores, dice que Samuel estaba ahí triste, triste. Pero en medio de eso el Señor le dice, mira, ándate para allá. Hay un hombre llamado Isaí, él tiene unos hijos. Y dentro de esos hijos, ahí está. Y yo te voy a decir cuál es ese al que tú tienes que ungir, que elegir por el nuevo rey, al que se lo va a seleccionar. Entonces, llamaron a los hijos de Isaí. Llamaron a todos esos hijos. Vamos a leer. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 7. Por cuestión de espacio en las diapositivas no he puesto algunos versículos, pero espero que usted me pueda seguir la lectura con su Biblia, ya sea en el teléfono o de manera física. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 7 dice, y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab. Recuerden, ya Samuel está allí con Isaí, y Isaí le trae a los hijos para presentarle a Samuel y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Ya hemos hablado de Samuel. Sabemos que era alguien que estaba en comunión con Dios, que escuchaba la voz del Señor, pero fíjense que en esta situación a Samuel se le pasó por alto algo y se fijó en lo que él estaba viendo. ¿Qué es lo que se fijó? Fíjense los detalles que están aquí. Dice, no mires a su parecer. O sea, se fijó en su aspecto físico, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Por eso comencé dándoles un poco el ejemplo de que a veces hay personas que uno no se espera nada de esas personas. Uno dice, no, yo no creo que pueda hacer algo. Y luego terminan siendo los que rescatan todo, los más valientes, los más chéveres en la película. Pero acá tenemos a Eliab. Y Eliab tenía estas características. Parece que era alguien de una buena apariencia y era alguien muy alto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí un poquito, pero no sé si a ustedes les ha pasado, que muchas veces ustedes ven una persona alta, ven una persona un poco como musculosa, y uno dice, esa persona debe tener harta fuerza. ¿Sí, no? Porque está alto, así todo grueso. Pero luego hay una persona así como Luis Enrique, ya no vamos a poner otra persona, así como yo, y dice, ¿qué fuerza va a tener ese? Ha de ser débil. Pero si pasa una situación como esa y ponen a dos personas a hacer fuerza, el otro a la final y no alza nada. Y ese débil como Luis Enrique termina alzando y teniendo más fuerza que el otro. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Hay un refrán que dice, no juzgues al libro por su cubierta, ¿no? O sea que, ya porque lo ves bonito por afuera, quizás por dentro esté igual. No sabemos hasta que lo leamos. O viceversa. Pero acá tenemos a Eliab, uno de los hijos de Elí. Y Samuel está viéndolo y cuando lo ve, ¿qué es lo primero que dice Samuel? Delante de Jehová estás ungido. Para Samuel ya lo hizo el rey, ya lo ungió, ya Samuel dijo, este es. Y muchas veces esas situaciones pasan con nosotros. Nosotros a veces hacemos eso con otras personas. Nosotros con solo lo que vemos ya levantamos un criterio y juzgamos a otras personas. Y uno diría, pero qué feo, ya deja de hacer eso. Claro, es feo, pero ¿sabe qué es más feo? Cuando te lo hacen a ti. Cuando tú te das cuenta que hay personas que sin conocerte ya empiezan a levantar criterios y tú dices, oye, pero ¿cómo estás diciendo eso de mí si ni me conoces? Eso es mucho más feo. ¿O no les ha pasado eso? Sí, hay cosas que pasan en el ámbito laboral incluso. Cuando una persona nueva llega al trabajo,
No sé si han sido nuevos en un trabajo, pero es como que todos lo miran, bueno, hay que ver qué hace este, pues no. Y hay muchas personas que en la primera impresión no dan nada por esa persona. Pero a medida que lo van conociendo en el desarrollo de sus habilidades, ya pueden tener un mejor criterio. ¿Ya? No sé si les ha pasado, pero son cosas que pasan en el diario vivir. Ahora, Samuel se enfocó en lo que estaba viendo y ya levantó un criterio. Este es el ungido de Jehová. Y cuando Samuel hizo eso en su corazón o en sus palabras, porque no dice aquí si específicamente lo dijo a todos allí o solamente lo pensó, pero dice, Jehová respondió a Samuel. Y la forma en cómo le responde Jehová a Samuel no es, ay Samuel, no, es Samuel. O sea, despiértate, o sea, ¿qué estás mirando? Quiero que te fijes en esto. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Yo lo desecho. Y esta palabra que está ahí es fuerte, porque le está diciendo el Señor a Samuel, oye, Samuel, tú estás fijándote en la estatura y en el buen parecer, pero tú no estás mirando su corazón. De hecho, ¿qué les dije al inicio? ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Samuel? Que él le iba a decir a Samuel cuál era. O sea, Samuel no tenía que levantar un criterio y decir, ya este es. No, Samuel tenía que esperar la dirección del Señor para poder decir, este es el que Dios ha elegido. Entonces, Samuel le pasó una situación como esa y a nosotros también nos sabe pasar situaciones parecidas. Muchas veces juzgamos por las apariencias. Pero lo interesante de esto, y quiero enfocarme en este punto, es que Dios no mira las apariencias, porque nosotros podemos ser expertos en ponernos máscaras y engañarnos entre nosotros. Y muchas veces eso puede pasar dentro de la misma iglesia o dentro de la misma familia. ¿No les ha pasado que quizás tengan familiares o personas las cuales aquí y por acá te hacen una mala cara? Esas cosas pasan en el ámbito familiar, en tema de relaciones de amistad también. Personas que tengan envidia en su corazón hacia otro, empiezan como que a mostrarte una cara y luego por la espalda te muestran otra. O sea, nosotros no conocemos realmente el corazón de todas las personas, no lo conocemos en su profundidad, pero hay alguien que sí los conoce y ese es Dios. Nosotros somos expertos en levantar criterios y juzgar a alguien por lo que vemos. Pero Dios es experto en levantar criterios en lo que hay en el corazón de la persona. En eso se basa el Señor. Por eso es que Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, yo sé que es muy importante por tema médico, incluso mantener una buena salud, alimentarse bien, es necesario, hacer ejercicio, es necesario. Pero ¿y qué pasa cuando eso terminas haciéndolo mucho más o inviertes mucho más horas en todo eso que buscar a Dios para que sea Él quien transforme tu corazón? Y es necesario que nos examinemos. ¿O qué pasa cuando nosotros nos enfocamos mucho en los estudios, el trabajo, o la familia, las preocupaciones, y póngale el nombre que usted tenga, y no buscamos a Dios para que sea Él quien examine nuestro corazón y nos limpie? ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? La Escritura dice que sobre todas las cosas debemos cuidar nuestro corazón. Sobre todas las cosas. Si para usted es importante esto, está bien. Si para usted es importante lo de acá, también está bien. Pero por sobre todas esas cosas, lo más importante es cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Y en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer realmente. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos que Él nos limpie, que Él nos transforme. Porque es lo que realmente determina el rumbo de nuestra vida. Usted puede llenarse la vida siendo la persona más sana en términos de salud, verse musculoso, verse ahí todo guapo, peinarse, arreglarse, operarse, lo que usted quiera. Pero si su corazón está dañado, está podrido delante de Dios, usted será desechado. Por eso es que Dios promete darnos un nuevo corazón. Por eso es que Dios dice, yo les daré un nuevo corazón. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí. Es la promesa de Dios para nosotros, para que delante de Él nos podamos presentar como debemos, con un corazón que le agrade. Y ahí comenzamos a hablar de conforme a su corazón. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón conforme al de Él.
Y eso no lo vamos a hacer en nuestro pecado, eso lo vamos a hacer con su ayuda, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Primera de Samuel 16, 10 al 11, nos dice que fue pasando uno a uno. Usted puede leer un poco más los versículos, pero fue pasando uno a uno. Salió Eliab, chuzo, no ha sido. Bueno, vamos al otro hijo. Salió el otro, no, ese tampoco es. Bueno, vamos al otro. Así en total terminaron siendo 7. Miren lo que dice el versículo 10. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Hay muchas teorías acerca de esta posición del papá de David, de Isaí. Y es, ¿por qué no lo llamó también a él desde el inicio? ¿Por qué no lo llamó? Ah, bueno, hay una teoría que dice, no, es que él estaba ocupado allá con las ovejas y todo. Pero no creo que los otros hijos estaban vagos. No creo que justo cuando llegó Samuel estaban los hijos ahí. Otras teorías que dicen, no, es que realmente Isaí, como era el menor, el más chiquito, ya déjalo ahí. Como Samuel estaba buscando a un rey, entonces, ¿cómo es un rey por lo general? ¿Qué apariencia tenemos de un rey en nuestra mente? Alguien grande, fuerte, con autoridad, que impone, que tiene una voz gruesa. ¿Sí? Pero imagínense a alguien ahí todo flaco, chiquito, y que tiene una voz más bajita. Uno diría, no, ese ¿qué va a ser rey? Así, nah, ese no es rey, ese debe ser el ayudante ahí del rey, el que le limpia, el que le... A veces somos así nosotros, juzgamos por las apariencias. Y eso sucedió. Sí había un hijo más. No era solo los 7 que había presentado Isaí, sino que había uno más. Y ya el versículo 2 y 13, ahora sí ya llega este jovencito, que dice lo siguiente. Envió pues por él y le hizo entrar. Y este jovencito era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. No se dice nada más. ¿Cómo decían de Eliab? Eliab era de gran estatura, era de un hermoso parecer, pero acá, bueno, era rubio, tenía unos hermosos ojos y un buen parecer. Nada más. Bueno, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo les pregunto, ¿cómo ustedes creen que le quedó la cara al papá de David? Es una pregunta que yo me hacía. Uy, pero y mi primer hijo es más chévere, no sé, es más grande, es más fuerte. No sé a qué se dedicaba el otro hijo, pero lo que sí sabemos es que ninguno de ellos fue elegido, sino que fue elegido el que menos esperaba. Y a medida que vamos conociendo de David, usted en las Escrituras va a poder ver que él era un pastorcito de ovejas, que él cuidaba las ovejas y en medio de esa labor de cuidar ovejas, él se enfrentaba con animales que querían atacar a las ovejas. Pero hasta ahí, no era alguien más que hacía otro tipo de trabajo, otro tipo de cosas más pomposas. Él era un pastorcito de ovejas. Ahora, este ejemplo de David y de que fue el menos esperado, me hace pensar mucho en mí, me hace pensar mucho en ustedes. No sé cómo usted se considera delante del Señor, pero las Escrituras enseñan que de lo vil y lo menospreciado, de lo que no es, de lo más último, de eso escoge Dios para avergonzar a los sabios. Aquellas personas que se creen que son lo mejor, lo más chévere, los más intelectuales, los más fuertes. No, Dios, para demostrar su poder, escoge a aquellos que son así, los más débiles, los que nadie da ni un centavo por ellos. Así mismo, Dios escoge a todas esas personas. Ahora, eso no significa que estoy menospreciando o haciendo a un lado su inteligencia, sus capacidades, sus habilidades. No, 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 no. Lo que quiero hacer énfasis en este momento es que nosotros delante del Señor nos debemos reconocer como necesitados de Él. Delante del Señor nos debemos reconocer como que no podemos hacer nada sin Él.
Le necesitamos. Y que por más que yo quiera guardar mi corazón o hacer cosas físicas para verme mejor, Dios es el único que realmente puede ayudarme a ser conforme a su corazón. Dios es el único. No hay nadie más. No es mi esfuerzo de tratar de ser mejor. Es el esfuerzo en Cristo de que con la ayuda de su Espíritu Santo puedo ser mejor. Amén. Es diferente. Es muy diferente. Porque si usted intenta agradar a Dios y ser conforme a su corazón en su fuerza, quizás le va a servir unos días, unos meses, pero va a terminar agotado, cansado y frustrado, porque no lo va a lograr. Pero cuando usted quebranta su corazón delante del Señor, entonces ese que menos esperaban, que es usted, termina siendo alguien grande. Por eso quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Vámonos para allá. Primera de Pedro capítulo 5. Me avisa si llego allá. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los va a levantar con honor. Humíllense delante del Señor. Reconozcan que le necesitan. Reconozcan. No se crean que son autosuficientes y que todo lo pueden hacer. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque en medio de nuestro pecado no podemos alcanzar la meta gloriosa. Estamos destituidos del reino de los cielos. Pero en Cristo usted y yo sí podemos. En Cristo usted y yo sí podemos alcanzar. Y por medio de su Espíritu Santo, entonces ese nuevo corazón comienza a crecer para Él, para su gloria y para su honra. Y este David del cual les estoy hablando, este jovencito, ahí todo pastor de ovejas y que lo dejaron al final para ver si es que ese era, bueno, se termina convirtiendo en un rey asombroso, maravilloso, el cual comete algunas cosas que vamos a ver que pondrían a dudar un poco de que si realmente era alguien conforme a su corazón o no. Y eso lo vamos a ver. David era un hombre común y corriente, que es el segundo punto de este mensaje. Era igual que usted y yo, era humano, no era un ángel, no era Dios hecho carne, no, ese es Cristo. David era un ser humano que había sido escogido por Dios para una tarea específica, gobernar al pueblo de Israel. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pregunto, ¿significa que era perfecto? ¿Podemos nosotros asociar eso? Alguien podría decir, sí, es que el que sea conforme al corazón del Señor significa que es perfecto. Vamos a ver, no necesariamente. Porque si hablamos de perfección, hablamos de que nunca pecó y que no hizo nada malo delante de Dios. Pero David, como era humano, tuvo debilidades, tuvo luchas, dificultades y le pasó una situación que lo marcó y tuvo que pagar las consecuencias incluso de eso. Porque así es el pecado. El pecado es un amo al cual cuando le servimos nos paga con muerte. Así dicen las Escrituras. La paga del pecado es la muerte. Entonces, segunda de Samuel 11, si usted lo lee, es bastante lo que usted tiene que leer ahí. David, en medio de todo su reinado que estaba haciendo y todas las hazañas que había logrado hasta ese momento, se dejó llevar. Sus ojos perdieron el rumbo. Dejó de mirar a Dios y a lo que el Señor le había enviado a hacer y comenzó a mirarse a sí mismo y a los placeres que se estaba perdiendo o que podría disfrutar. Y David en ese momento miró a otra mujer, miró a una mujer, la codició. ¿Saben cuál es la diferencia entre envidia y codicia? La envidia es cuando otra persona, por ejemplo, miro allá a mi hermano y tiene una chaqueta y yo digo, me voy a comprar una chaqueta igualita y voy y me la compro así. Eso es ser envidioso. Pero ser codicioso es decir, me gusta esa chaqueta, voy a buscar la manera de quitársela. Eso es ser codicioso. Entonces, David codició a una mujer. Significa que buscó la manera de tomarla para sí. Pero esta mujer era una mujer casada. Y el pueblo se había ido a la guerra. Y David se había quedado en su palacio. Entonces David mira por la ventana, ve una mujer hermosa. Y ahí no se acordó de Dios, no se acordó de nada. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Cuando el pecado, la tentación acecha y nos aborda.
y cometió adulterio. Se acostó con esta mujer. David, el hombre que dice en las Escrituras que Dios lo había separado conforme a su corazón, el que era ungido, separado para él, sí, pecó. Y este hombre cometió adulterio, y no solo eso. Uno diría, chuzo, bueno, cometió adulterio. Esperemos que se haya arrepentido si usted no conoce la historia. Pero no solamente pasó eso, sino que para ocultar su pecado, para tapar su pecado, terminó siendo también un asesino. Y mandó a matar al esposo de esta mujer, como para tratar de encubrir y que nadie se dé cuenta de lo que había pasado. No sé si usted conocía esto de David, pero eso le pasó a David, al gran rey David. Y uno diría, pero ¿cómo pues? Si es un hombre que es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser posible que haya cometido adulterio? ¿Cómo puede ser posible que haya sido un asesino? Si bien es cierto, él no fue y lo mató necesariamente, ¿no? Pero dio la orden. Fue alguien que mató a otra persona. Queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos situaciones como esta, nosotros tenemos que tener mucho temor. ¿Temor por qué? Porque si al rey David, quien dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, le pasó una situación como esta, ¿quiénes somos usted y yo para que decir, a mí nunca me va a pasar ningún tipo de pecado? Jamás me va a pasar ninguna situación mala. Jamás voy a pecar delante de Dios. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque somos humanos, somos pecadores. Y como humanos y pecadores necesitamos reconocernos delante de Dios como necesitados de Él. Necesitamos que Él nos ayude. Por eso, David fue un adúltero y fue un asesino. Este hombre en el cual estamos hablando. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que él creía que todo eso estaba oculto, estaba tapado, así nadie se va a dar cuenta. Se olvidó por completo de que Dios lo conoce todo, se olvidó por completo de que Dios lo vio, se olvidó. Y luego Dios envió un profeta para hablarle a David y decirle a través de una parábola, de un símil, decirle, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, te hiciste lo de acá, y David se arrepintió. Y en medio de ese arrepentimiento usted puede buscar el Salmo 51. Se lo dejo de tarea para que lo lea todo el Salmo 51. Es un salmo el cual está escrito de David después de lo que pasó con Betsabé, que era el nombre de esta mujer con la cual había adulterado. Dios vio en David un hombre que se arrepentiría de sus errores y que lo buscaría por encima de cualquier cosa. Esto que sucedió no le tomó por sorpresa a Dios. No, es que cuando David cometió ese adulterio con esta mujer, ay no, Dios, no, le tomó por sorpresa a Dios. No, Dios conocía, Dios sabe todo. Dios conoce los tiempos, Dios sabe las situaciones futuras, Dios es principio y fin. Pero aún así Dios, y ojo con lo que voy a decir, Dios se atreve a llamarlo a David un hombre conforme a su corazón. Y no se trataba de que él nunca iba a pecar, se trataba de que él iba a tener un corazón agradable a él, un corazón que le busque. Por eso, como les puse en las diapositivas, Dios vio en David un hombre que se arrepentiría de sus pecados, que no perseveraría en aquellas cosas que le desagradan a Dios, sino que por un desliz, eso no es toda su vida, sino que se arrepintió y buscó. Y por eso usted tiene ahí en el libro de los Salmos, en su Biblia, muchos salmos que escribió David. Era un adorador. Hermanos queridos, ser un hombre conforme al corazón del Señor, ser una mujer conforme al corazón del Señor, es tener un corazón que reconoce su pecado, que reconoce que le necesita. Y si usted hoy dice, sí, yo reconozco al Señor, yo sé que le necesito, entonces usted está en camino a ser un hombre y una mujer conforme a su corazón. Porque a medida que usted se arrepiente, ojo con esto, a medida que usted se arrepiente, el Señor lo va transformando, lo va renovando. Y si usted no se arrepiente de sus pecados, usted sigue estando con ese corazón dañado y podrido. Y cuando el Señor al final de los días pese los corazones, usted será desechado. Y es lo que dicen las Escrituras. Si usted se enoja conmigo, por gusto se está enojando. Ahí lea la Biblia y ahí enójese con el Señor. Mi tarea es comunicarle lo que las Escrituras enseñan. Queridos amigos, Dios pesa nuestros corazones. Dios no mira nuestro parecer solamente, sino que le interesa lo que hay adentro. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está? ¿Está roto? ¿Está herido?
Ok, deja que Dios lo sane, entrégaselo a Él. Está cargado de pecado. Hay pecados que has cometido y estás ahí diciendo nadie más lo sabe, solo Dios y yo. Ok, entonces reconócelo delante de Él y pídele perdón. Sabes que eso no le agrada a Él. ¿Qué estás viendo en internet? ¿Cuántas horas te quedas ahí viendo cosas que a Dios le desagrada? ¿Qué estás haciendo a escondidas? Yo no lo sé necesariamente, a menos que Dios me lo revele. Pero usted es consciente, y espero que sea consciente, de las cosas que a Dios le desagrada que usted aún está haciendo. Así que arrepiéntase de sus pecados y busque al Señor para que sea un hombre y una mujer conforme a su corazón. Amén. Necesitamos eso, porque esa es la vida eterna, el que le conozcamos a Él, y hoy lo cantamos. Conocer a Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. Y David, para puntualizar una escena, demostró valentía y confianza, que es el último punto de este mensaje. David demostró valentía y confianza. ¿Qué pasó? David, cuando fue ungido como rey, Samuel ahí derramó y a él ahora fue elegido como ese nuevo rey. Él no asumió el liderazgo o el reinado de Israel inmediatamente, aún seguía siendo rey Saúl. Y ahí, no voy a entrar en detalle ahora, pero pasó muchas situaciones con Saúl, que Saúl lo perseguía, que trataba de matarlo, pero porque había pasado algo específico. Y es un poco lo que vamos a ver ahorita. David demostró valentía y confianza en una situación en la cual todos estaban que temblaban de miedo y nadie quería hacer nada. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Usted ha sido el que da el paso de valentía y confianza o usted está de los que tiembla y miedo y espera que otro se mueva a hacerlo? A veces nos ha tocado lo uno o lo otro, pero lo hemos visto ya. Pero primera de Samuel 17:10 al 11, fíjense lo que dice. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíeme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Quién está mencionando estas palabras? Un filisteo. ¿Qué es un filisteo? Era una persona del pueblo enemigo de Israel. Este pueblo quería conquistarlo, quería hacerlo pedazos, quería cogerse todas sus tierras. Pero el pueblo de Israel estaba ahí en batalla resistiendo, hasta que en un momento el pueblo filisteo sacan a su as bajo la manga. ¿Quién era? Un hombre llamado Goliat. Era un hombre gigante, dice las escrituras, fuerte, grande, y que cuando lo vieron ya quedaron aterrados. Y cuando habló este hombre, no me imagino lo aterrados que quedaron, peor así. Y cuando habló este hombre les dijo, envíenme pues un hombre para que me enfrente. ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Quién se atrevía a enfrentar a alguien así? Era muy difícil, porque era alguien gigante. Y por historia usted puede investigar, los israelitas, hasta por biología, no es que han sido personas altas, musculosas, de contextura gruesa, o sea, no. Pero acá este filisteo, Goliat, era un gigante. Y era alguien que estaba atemorizando al pueblo. Y a la par, y en paralelo, sucede que a esa guerra estaban yendo los hombres. Y ahí fueron los hijos ¿de quién? De Isaí. Fueron los hijos de Isaí. Pero ¿quién no fue? Adivinen quién no fue. No fue David. David se quedó cuidando sus ovejitas, estaba pastoreando sus ovejitas. Pero ahí en el frente de batalla, aún con miedo y todo, estaban los hijos de Isaí. Entonces, 1 Samuel 17:26, más adelante, usted ve esta frase que dice, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Uno diría, chuzo, ¿quién está hablando aquí en este versículo? Parece alguien que puede estar a la par con Goliat, pues alguien fuerte, alguien grande. Les cuento un poquito. El papá, hablando de Isaí, coge y le dice a David, David, tus hermanos están allá, llévales provisiones, llévales algo. Era el que hacía los mandados, bien obediente a David. Y cuando él llega ahí se encuentra que todos están atemorizados. Y se encuentra con que este filisteo está hablando y el pueblo sigue atemorizado. Y entonces David, el pastorcito, el que nadie daba nada por él, el menos esperado, dice estas palabras. ¿Quién es este filisteo pagano
al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. O sea, yo cuando leí eso me quedé, wow, qué asombrado estoy así. Porque el que menos se lo esperaban termina diciendo palabras de valentía. Por lo menos dijo palabras de valentía, ¿no? Los otros estaban con miedo ahí. No es que estaba peleando todavía, pero por lo menos dijo las palabras. Dijo, wow, o sea, con esas palabras uno se llena de ánimo. Ahora quiero que me acompañen a leer el 32 al 37. Fíjense lo que sucede. Yo sé que hemos leído algunos versículos, pero es que de eso se trata, que podamos conocer un poco más a este personaje, para ver cómo Dios lo utilizó y qué demostró. Dice, 1 Samuel 17, del 32 al 37. Le voy a dar lectura en NTV. No se preocupen por este filisteo, les dijo David a Saúl. O sea, el pastorcito, el que no sabía nada de guerra, nada de combate, le dice a Saúl, un hombre de guerra, el rey de Israel. Yo iré a pelear con él. ¿Qué piensan de eso? Yo de verdad, la primera vez que leí esto, yo me sonreí, yo digo, oye, este David no, va a pelear con él. Imagínate, todo un ejército ahí, con armas, con escudos, con lanzas, con lo que sea, estaban ahí para atacar, pero no lo hacían por miedo. Pero llega un pastorcito de ovejas y le dice, ¿en serio? ¿Los está asustando? No se preocupe. Yo voy a ir, le dice a Saúl. ¿Se imagina la cara de Saúl? No seas ridículo, le responde Saúl. En serio, eso dice en la versión NTV. Ahí está. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear con ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿No le suena familiar esa descripción en cosas o áreas de su vida? Cuando el Señor le manda a hacer algo, cuando Dios pone convicción en su corazón para hacer algo, ya sea un trabajo, un emprendimiento, con su familia, la economía de su casa, en el ministerio, alcanzar algo, o sea, y empiezan el mundo, las voces diciendo, ¿tú qué vas a poder hacer eso? Pero mírate. Y si es algo que involucra recursos y no tienes ni el dinero para sobrevivir el día a día y vas a estar haciendo otras cosas. ¿No le ha pasado a usted voces así en su mente? A mí sí me ha pasado, hermano. Cuando el Señor envía a hacer cosas y uno se mira, es como que si David se mirara a sí mismo y diría, pero yo soy un pastorcito de ovejas, pues yo ¿qué voy a ir a pelear con ese gigante que está ahí? No, yo me voy nomás con mis ovejitas. Creo que hubiéramos entendido si David hubiera tenido esa actitud. Claro, no es un hombre de guerra, pero no. Saúl le dice, lo lógico, tú no eres un hombre de guerra, él ha entrenado desde su juventud. O sea, te va a hacer pedazos en otras palabras. Es un gigante. Tú solo eres un pastor de ovejas. No, tú no vas a poder, no seas ridículo, le dice. Pero el pastorcito David, le dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl accedió. ¿Está bien? Adelante. El Señor esté contigo. ¿Qué les parecen las palabras de este pastorcito chiquito y que nadie daba nada por él? A mí me anima mucho leer eso. Y digo, wow. Si se dan cuenta, David está comparando algo que él hacía y que Dios ya lo ha ayudado y está proyectándose a que Dios lo va a seguir ayudando porque Dios está con él en algo que parece difícil. ¿Ya ven por dónde voy? Hermanos queridos, mira hacia atrás, mira cuán fiel, cuán misericordioso, cuán amoroso ha sido Dios contigo hasta ahora, en todo, aún en medio de tus errores, aún en medio de mis errores, y Dios ha estado ahí. Entonces, ¿qué te hace pensar
que cosas que Dios te manda hacer de aquí para adelante o en las dificultades en las que te encuentras son demasiado grandes para Dios. No, no, eso ya no sé ni cómo hacerlo. No, no, Señor, mejor elige a otro, escoge a otro. Yo no sirvo para eso. No tengo las capacidades para hacerlo. Hermanos, creo que este ejemplo de este hombre común y corriente, David, como les dije, no era un ángel, no era un extraterrestre, no sé otra. No, no, no. Es un hombre quien simplemente decidió poner su confianza en el Dios viviente. Amén. Yo esperaría que usted y yo pongamos la confianza en aquel que vive y reina para siempre. Porque no hay nadie como Él. Por eso David dice, oye, pero sí, aquí está. Este Dios me ha ayudado a rescatar a mis corderitos. Me ha ayudado a rescatar a mis cabritas. Listo. Así mismo Él me va a ayudar a pelear con ese filisteo pagano. ¿Saben lo que está sucediendo aquí? David está teniendo valentía y también está teniendo celo por Dios. O sea, él está enardecido. O sea, con un enojo que no comprendemos mucho quizás. Pero en conocer de que hay alguien que está desafiando al pueblo de Dios. Hay alguien que está desafiando a los ejércitos del Dios viviente, como decía él. No, no. David decía, yo no lo voy a permitir. Me imagino, no. Yo sé que no soy de guerra, yo sé que no he entrenado toda mi vida para esta batalla, pero yo confío en el Dios que me ha ayudado hasta ahora, que me va a ayudar de ahora en adelante. Amén. Y entonces empieza. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y ya con esto voy terminando. David le respondió al filisteo, que David va, pues. Y hay todo un contexto en el que Saúl le dice, bueno, trate de ponerte esta armadura, no, chuzo, no te queda, ya, pues ahí anda nomás, pues. Porque David era alguien pequeño, o sea, no se lo compara con alguien que tenía todas las características físicas como los demás guerreros del ejército de Israel. Pero David fue como que no te preocupes, yo voy a llevar mi arma. Y lleva su arma. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Es lo que leíamos al inicio. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Fíjense cómo David está haciendo una comparación que pareciera que son dos cosas diferentes. Miren, él no le dice, tú has venido en nombre de tu Dios y yo he venido en nombre de mi Dios. No. David le dice, tú has venido contra mí con tus espadas, con tus lanzas, con todo eso. Ya, chévere. Pero yo vengo en nombre del Señor. O sea, hermanos, David le está diciendo, tú con tu fuerza, con tus habilidades, crees que vas a ganarme. ¿Sí? Yo sé que con mis fuerzas y con mis habilidades en sí no te voy a ganar. Pero yo sé con quién vengo. Yo sé que Dios está conmigo y tú vas a ser derrotado. Porque le continúa diciendo, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Qué confianza en Dios que tenía David. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermano? ¿Qué tenía David que no tiene nosotros, que no tenemos nosotros hoy? Yo puedo decir la confianza. Tenía mucha confianza. De verdad. Porque el mismo Dios que estaba con David es el mismo Dios que ha prometido estar hoy con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, que no confiamos en Dios como deberíamos. Que no tenemos la fe que deberíamos. Cuando se presentan dificultades, tormentas, empezamos ya a llorar, a sufrir. A mí también me pasa, lo digo por experiencia. Nos alteramos, nos preocupamos. Y peor aún si son dificultades físicas, es como que, ay. Dificultades emocionales, estamos llora y llora con coraje. Dificultades espirituales, empieza una congoja ahí en el espíritu que no sabes ni cómo actuar. O sea, pasa, de ley pasa y te va a seguir pasando en diferentes áreas. Pero lo que no puedes olvidar después de este mensaje es que este hombre
común y corriente, mostró valentía y confianza, que son cualidades que debemos tener nosotros hoy. Valentía y confianza en que Dios está con nosotros. Por eso es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se lo habla de esa manera, porque es un Dios personal. Es un Dios que estuvo con cada uno de ellos. Asimismo es el Dios que hoy está con nosotros y que nosotros debemos conocerlo cada día más. Hay un mejor David que sí es conforme al corazón de Dios. Y ese es Jesús. Jesús sí realmente es conforme al corazón de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Jesucristo hombre, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Él realmente fue conforme al corazón. Realmente obedeció en todo y nunca pecó, dice las Escrituras. Por eso Juan 6:38 dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 3:17 viene esa confirmación divina, la cual dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones dice, este es mi Hijo en quien yo tengo gran gozo. El Padre se gozaba al ver a su Hijo porque era alguien conforme a su corazón, era alguien obediente. Asimismo, hermanos, yo me hago la figura en mi mente de Dios mirando nuestras vidas y sonriéndose y gozándose y diciéndose, Hijo, qué bueno que seas conforme a mi corazón. Me buscas, te arrepientes, estás conmigo y no te rindes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. A veces tenemos la figura de un Dios que solo está ahí con una veta, un cinturón listo para darnos, pero es un Dios que nos abre los brazos y nos dice, ven, quiero renovarte. Pecaste, te estás arrepintiendo, te hago una nueva criatura. Me necesitas, te amo mucho. Es lo que nos dice el Señor. Y 1 Juan 2:6, el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice, sí, yo ya conozco a Jesús, ok, entonces ande como Él anduvo. Sea un hombre y sea una mujer conforme a su corazón. Eso es andar como Él anduvo también. Ser conforme a su corazón, a su imagen. Empezar a hacer y decir las cosas que Él hizo. La gran comisión. Ahí la tienen pegada. Como iglesia la tenemos ahí. Alcanzar, consolidar, discipular, enviar. No solo se trata de estar sentados en un lugar y aprender del Señor. Tenemos que movernos desde el lugar donde Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Al lugar donde vayamos, Dios nos manda a que mostremos valentía y confianza para que seamos conformes a su corazón. Amén.